Hola Gillo, buenos días. Buen día. Hola Gustavo, qué gusto, qué placer tenerte acá. Muy buenos días, nuevamente en Charla de Amigos. En esta oportunidad, bueno, vamos a hacer una entrevista. Gillo, ¿todo bien? Todo perfecto. Todo wonderful. Genial. Vamos a tener una entrevista con el señor Gustavo Arabia, precandidato a intendente por la Libertad Avanza, es decir, Milei. Realmente muy interesante, creo que va a ser imperdible. Vamos con unos anuncios comerciales y después arrancamos con la entrevista. Estación de servicio El Acceso, de Potro Bragado Sociedad Anónima. Los mejores combustibles y lubricantes, gas envasado, leña, hielo y completo kiosco. Más de 60 años de experiencia. Acceso Juan Domingo Perón y Maestros Argentinos. En Organización del Vito, un equipo de competentes profesionales brindan rápidas soluciones a situaciones complejas relacionadas con seguros. Liderados por Antonio Pochi del Vito y su hija María Soledad, representantes exclusivos de Cooperación Seguros. Desde hace 37 años, la mejor atención personalizada a las 24 horas del día y respuestas inmediatas en el complejo mundo del seguro. Raúl Mendizábal y compañía Sociedad Anónima, 86 años acompañando al productor. En la actualidad, la firma realiza remates mensuales en forma presencial y por internet la cuarta semana de cada mes. Bosqueto es una empresa bragadense. Colchones, sillones, juegos de living, somiers, mesas y sillas, mantas. Visita nuestro salón de exposición y ventas en Ruta 5, kilómetro 210. Existe en la entrada de Bosqueto un mástil y en él la bandera, porque existe la convicción de que producir es ayudar a la patria. Leut, una empresa argentina que desarrolla todos los procesos de producción, partiendo desde la siembra de algodón hasta el producto terminado. 56 locales exclusivos en todo el país, más de 40.000 metros cuadrados de planta, más de 1.000 empleados le dan vida a la marca. Su estilo urbano expresa la unión entre comodidad, calidad, innovación y diseño, ofreciendo una gran variedad de prendas cómodas y versátiles. El 40% de la producción de tejidos de la colección son sustentables, utilizando materias primas hechas de algodón reciclado. Leut, desde 1982, una empresa con tradición familiar que enorgullece a los bragadenses. Volvimos. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista. Entonces, qué placer tenerlo a Gustavo con nosotros en esta charla de amigos. La primera es tuya, Gillo. Bueno, yo le preguntaría a Arabia. Permitime, Gillo, antes que nada, gracias por la invitación. Por favor, es un placer para nosotros tenerte acá. Para mí también. La primera pregunta que yo le haría a Gustavo es, Gustavo, hace mucho que estás en política, ¿cómo entraste y cómo llegaste a los libertarios? Serían tres preguntas en una. El tema es así, yo cuando estudiaba abogacía en La Plata, empecé a trabajar en el Senado de la provincia de Buenos Aires, en el bloque justicialista, y ahí puede decirse que empecé en la política. Después, me fui de ahí, o me echaron, mejor dicho, en el bloque cuando se produjo la interna Menem, empieza todo en la época de los 80 con Menem Cafiero y todas las internas. Primero fue Cafiero con Herminio Iglesias y bueno, en ese momento triunfó Cafiero, la interna, y bueno, yo podía haber ido al bloque renovador y mi falta de visión política me hizo quedarme. Así que después me alejé hasta que la década, en el 2000 precisamente, también hice otra incursión y me alejé, y después la cuarentena, esta decretada, es decir, esta pandemia, hizo que sienta afectado mis derechos, y después, bueno,
me interioricé y vi de qué se trataba, y ahí empecé a actuar en política. Así que bueno, los libertarios te podría decir de las ideas de la libertad. Milei tiene unas ideas más específicas, pero las ideas de la libertad son más amplias. El mileísmo es una parte dentro, los libertarios son una parte. Yo no me considero un libertario propiamente dicho, pero sí me considero una persona liberal desde que en 1985, cuando yo me recibí de abogado y juré en el Departamento Judicial de La Plata la Constitución, juré por la Constitución de Alberdi, ¿no? La que tiene dos partes, una que está el poder y la otra que limita el poder a través de los derechos y garantías. Aunque muchos no lo sepamos, siempre los abogados que estudiamos en universidades como La Plata, si bien es positivista, ahora me he transformado un poco, creo en el derecho natural, creo en que hay derechos que son persistentes a la existencia del Estado, es decir, el Estado no otorga los derechos, solo los reconoce. Está bien. Sí, que tenés un largo trecho recorrido, y hay una vocación atrás política que se manifiesta ya desde época juvenil, cuando te metes aquí y allá. Realmente Déjame decirte algo, perdona que interrumpa porque antes que me olvide. Sí. En realidad yo traté de hacer ciertos cambios sociales a través de la abogacía y me di cuenta que eso era insuficiente. He estado en programas, he sido columnista en medios de comunicación y demás, pero la realidad se modifica y se combate solamente en la acción política. Entonces, un día me di cuenta que, es decir, que ganar un juicio y decir, ve que tenía razón, que esto debe ser así, no alcanzaba porque las cosas seguían como antes. En ese caso nada más cambiaba. Entonces, eso es lo que te quería agregar. Está bueno. Es decir, hay una vocación que se materializa a través de la actuación política, porque es ahí donde está el nudo de la cosa. Además, los que tenemos algunos años encima, no voy a mencionar edades, no voy a mencionar por distintos motivos, tenemos muchas frustraciones encima. Frustraciones que tenemos nos han convocado a Gillo y a mí a hacer este programa, Charla de Amigos. En el caso tuyo lo estás materializando a través de la actuación política, que por lo que estamos viendo es una situación realmente... Hay una revolución en marcha acá. El tema es así, seguro. Hay una revolución. Seguro. La última vez que estuvimos tratando el tema político, dijimos, si hay algo por lo que se diferenció Milei, fue poner sobre la mesa todos los temas tabú. Hablar de la dolarización, tabú. Hablar del enfrentamiento, Fuerzas Armadas, guerrilla, tabú. Hablar de la iglesia, tabú. Bueno, hablar del liberalismo. Hablar del liberalismo. Sí, todo arriba de la mesa es lo que para mí lo ha distinguido y de una manera muy particular. Yo lo veo así, miren. A ver. ¿Cómo lo ves? El tema es así. Yo creo que la dolarización, la eliminación del Banco Central son garantías para este tipo de Argentina en este momento. Es como la Constitución lo fue en la evolución de la sociedad como garantías a los derechos individuales. Bueno, Milei lo plantea como una garantía a la no emisión monetaria, es decir, para que no haya emisión monetaria y la moneda no se envilezca y se perjudique en los sectores más pobres, la gente común, la trabajadora, como dice él. Esa es una garantía, pero básicamente lo que se propone, las ideas de la libertad, es la protección de la propiedad, de la familia, de las libertades individuales. Entonces, esos temas son más bien específicos y detallados. Vamos a enfocarlo dentro del liberalismo, y lo que te quiero decir es lo que yo creo, lo que decía un filósofo italiano, Gian Battista Vico, que hablaba del corsi e ricorsi de la historia. Dice que la historia son ciclos donde todo nace, se desarrolla, muere para volver a nacer, desarrollarse y morir y empezar de otra forma determinada. Dice que la historia no es lineal, sino que es circular. Y creo que estamos en un fin de época y en el comienzo de otra. Yo no lo diría una revolución. En Argentina.
En este caso sí, y en el mundo tenemos en este momento un avance, es decir, lo de Milei no se lo analiza a mi criterio desde el punto de vista ideológico como debe ser. En este momento existe una tendencia que se llama el globalismo y otra que se denominan los patriotas, los que defienden las soberanías de los estados, que están en contra del gobierno mundial, de las pérdidas de libertades y demás. Hoy estamos viendo que los dos partidos mayoritarios son los agentes de la Agenda 2030 para que se cumpla aquí en la Argentina, que si bien tienen efectos plausibles desde los objetivos... Espera. Porque ahí nos vamos a empezar a perder y la gente no te va a entender. A ver, no es la primera vez que hablo de esto. ¿Qué es ese tema? No, pero ¿qué es ese tema de la Agenda 2030? Y si querés, nos podemos ir por ahí, podemos enfocarnos un poco más luego en lo local, sí. Pero ¿qué es esa Agenda 2030 y eso de los dos partidos mayoritarios? Bueno, la Agenda 2030 es, como te lo denomina la misma palabra, es una agenda con objetivos a cumplirse en el año 2030. En realidad tiene muchos antecedentes anteriores, son ciertos países, o mejor dicho, son élite, es la élite, que ahora se diferenciaría con los pueblos y las élites, que quieren tener un gobierno mundial, que lo estamos viendo a partir de la cuarentena, es decir, a través de organismos como el OMS, organismos como las Naciones Unidas, y tenemos personajes como Soros, Bill Gates, que impulsan este tipo. Esto es importante sobre todo para venir al plano local, porque yo no puedo entender cómo una persona que esté vinculada a la actividad agropecuaria puede votar a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich es George Soros en la Argentina, es la representante, y si vos ves todas cómo armó su equipo y demás, sacó el equipo que tenía, le impusieron a Melconian salió a hablar del cambio climático, es decir, de todas esas leyes ideológicas que implican la Agenda 2030. Entonces, si vos entrás a la página de la Open Society, que es una de las organizaciones de Soros y compañía, y su hijo, te vas a encontrar que es una de las personas amigables con esta institución. Ella vino a la Argentina después de estar en California promoviendo el dinero digital, que es una nueva forma de esclavitud. Eso no es bueno para la gente. Fíjate que Milei propone lo contrario, eliminar el Banco Central. El Banco Central es estratégico para el gobierno mundial, ¿sí? Y para manejar la moneda. Y manejarte como... todos creen que Canadá es un país espectacular, y no lo es, ha dejado de serlo. Fíjate con las manifestaciones de los camioneros. Te bloquean tus fondos en los bancos. Es decir, es más, el proyecto va a ser que se eliminen cierta cantidad de entidades financieras para hacer toda la mente de la que dependa. Te digo esto, yo he visto a través de... Hoy por hoy no se puede usar cualquier medio para informarse porque está todo censurado por las grandes élites, pero por ejemplo, si vos querés comprar una mercadería, decir, bueno, usted excede el consumo de carne mensual, te va a saltar en la computadora, o si vi que en un banco sus opiniones en Twitter violan nuestra política del discurso del odio, o sea, nuestra política de ese tipo de cultura ideológica que es bastante colectivista o colectivista, entonces vos no podés sacar dinero si no eliminás eso. Entonces estamos en un camino que en la Argentina lo dicen y lo representan los dos partidos mayoritarios. Lo dicen expresamente. En Bragado, en el hall de la Municipalidad de Bragado, hubo un cartel de la Agenda 2030, que lo tengo aquí, para mostrárselo a la gente si quieren, que ahora misteriosamente ha desaparecido. Son cosas de la política, Gustavo. Es más, yo creo que el gobierno municipal ha recibido fondos de organismos extranjeros para imponer ciertas políticas por demás restrictivas, como fue una cuarentena de determinadas características, que hizo mucho daño a Bragado, y que solamente lo explica cuando los dirigentes son interesados. Efectivamente. No sé, ¿quería hacer alguna pregunta, Marcelo? No, me queda, a medida que Gustavo hablando, después le vamos a preguntar por el cartelito. Pero no, te cedo la palabra, ¿no? Bueno, Gustavo, vamos a empezar, digamos, a tratar
los temas inherentes al área donde nosotros convivimos. Y me gustaría, digamos, empezar por el campo. Sí. Estamos muy bien. Nosotros creemos que acá el campo embragado tiene dos problemas básicos: conectividad y caminos. Sí. A lo mejor, si nos ponemos hay muchos más. Vamos a empezar por los caminos, que me interesa ese tema. La ruta y el ferrocarril. Bueno, vamos a empezar por los caminos rurales. Muy bien. No sé si ustedes recuerdan el del 2005, que en la época de Felipe Solá, donde era intendente del ingeniero Orlando Costa, se habló de los caminos rurales, que era una masa de hormigón de una sola mano, ¿sí?, con pedregullo a los costados para que cuando venía uno de frente se puedan bajar, que eso iba a ser financiado por la FJP. ¿Recuerdan ustedes eso? Escuché. Bueno, no lo recuerdo, no se pudo bien, llevar a cabo porque eso requiere de una financiación. Ahora, después hubo otro antecedente que la Municipalidad de Bragado dijo que había esa posibilidad con un crédito del Banco Nación para los accesos a las localidades rurales. Perdón, exactamente, dinero que maneja el Banco Nación del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, pero acá el gobierno municipal dijo el Banco Provincia y el propio ingeniero Orlando Costa salió a relativizar esa medida. Lo que sí podemos decir, pese a que hay cada vez menos habitantes en los pueblos rurales, lo que sí podemos decir que ese tipo de medidas solo son posibles con una política monetaria como la que propone Milei y con una apertura económica como la que propone Milei y a través de la iniciativa privada. Yo, si fuera intendente, posiblemente, dadas esas condiciones económicas, podría llamar por iniciativa privada a los accesos de Comodoro Pío, Las Cuagas e Irala, ¿sí? Guarne no se podría porque es una ruta, pero como son de competencia municipal, se podría hacer por iniciativa privada esa construcción, siempre y cuando haya empresas y tomando esos antecedentes que te hablaba antes, de que, por ejemplo, los campos linderos van a tener que pagar por contribución por mejoras, dado que aumenta el valor, y después alguna tasa de uso de camino. Perdón, te voy a interrumpir. La contribución de mejora es histórica acá. Sí, sí. Así se hizo la ruta 51, la 30, todo por contribución de mejora. La iniciativa privada no es un mecanismo que esté inventado ahora, que se habla. La iniciativa privada que yo la propuse para la terminal de ómnibus en la ruta 546 está prevista en la Ordenanza General de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Y bajo esa modalidad, el ingeniero Orlando Costa hizo toda la obra de gas a través de las empresas Antonelli y Sademi, que se transformaron en una transitoria de empresa. Al Estado no le salió nada, fue financiado. No estoy inventando nada nuevo, simplemente mencionando antecedentes de la factibilidad de eso. Es posible, es factible. Se ha hecho en alguna oportunidad anteriormente. Yo te voy a hacer... Sí, no sé si quedó alguna respuesta así. No, tenemos, además del proyecto que es interesante, muy interesante, tenemos el mantenimiento de los caminos rurales. Hoy tenemos un problemón porque la tasa, es decir, esta corriente WOC que representan estos dos partidos mayoritarios en sus corrientes que están gobernando, porque digámoslo, lo que va a lograr Milei es la segmentación ideológica. En uno y otro hay corrientes de izquierda y derecha, eso se tiene que sincerar. Las que están mandando estas líneas woke, ¿no es cierto?, este progresismo tonto, ¿qué pasa? ¿Qué es líneas woke? Es una corriente ideológica, que eso se ve mucho en Estados Unidos, que se denomina una forma de progresismo, ¿sí? De determinadas características. Bueno, es woke, por ejemplo, no sé si sabías que en California te ha permitido robar hasta $995. Vos vas y te llevas de cualquier lado hasta $995. Bueno, la necesidad. Bueno, California no creo que sea un estado y Estados Unidos que sea así, pero nos estamos yendo un poquito del tema con ese ejemplo que di. Lo que sí te digo es que, retomando el tema, con relación a los caminos, pasa lo mismo que en los impuestos. Nuestra propuesta principal, la tengo que decir, es bajar el gasto público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Milei propone, el mandato principal que le da a la sociedad Milei, ¿cuál es? Bajar la inflación. Ahora, Milei sin la provincia de Buenos Aires y sin los municipios,
el gasto público municipal, si sigue expandiéndose con una política nacional, es mucho más difícil que teniendo un intendente que haga del gasto público una política de Estado nacional, digamos, como la que propone Milei. Por lo tanto, es importante aquellos que dicen, no, me importa Milei y no me importa todo lo demás. No solo que es una forma de desestabilización cortar la boleta, ¿sí?, a Milei, una desestabilización promovida por los sectores que están preparando eso, sino que también es una incoherencia ideológica, a la vez que nosotros, votando nuestra lista, terminamos con el camporismo acá, que lo maneja el dueño del poder acá en Bragado, es Duretti. Sí, terminamos con esa parte acá del peronismo. No todo el peronismo es malo, sino esta parte que es la que realmente ya lo hemos visto a través de todos estos años. Y perdóname, me fui por las ramas. Me fui por las ramas. ¿Qué pasa? Hay impuestos acá en Bragado. Sí, hay impuestos en Bragado que se cobran con las tasas, y voy a la contribución. Por ejemplo, el Fondo de Cultura, el Fondo de Obras Públicas, el Fondo de Seguridad. Los bomberos sí, porque hay una contraprestación, eso habría que dejarlo. Pero los otros son impuestos, no son una contraprestación de un servicio. Entonces, yendo al tema del campo concretamente para responderte, no existe una contraprestación de servicios, se cobra la tasa sin prestar los servicios. Es caminos secundarios y terciarios donde nunca jamás pasó. En Irala, por ejemplo, he visto que son los propietarios de los campos los que arreglan los caminos. Exacto. Y además hay mucha hermetismo con los fondos, cómo se maneja la municipalidad, y además de eso no se sabe quién paga y quién no paga. Pero bueno, ante este tipo de gobiernos, esto estaría así. ¿Yo qué propongo? Bueno, que realmente sea la contraprestación de un servicio. No, como debe ser. Bajar impuestos es nuestro objetivo también. Bajar el gasto público para eliminar tasas. Y en esas tasas hay, por ejemplo, la tasa de la guía, esa que tanto se cobra para el ganado, que hay Iguacé, que de Juntos por el Cambio la eliminó, como eliminó un montón de impuestos. Es decir, acá en Bragado tenemos la incoherencia de que Gatica está en la misma línea, pero él expandió los impuestos. El estacionamiento medido es un cumplimiento de la Agenda 2030, no es para ordenar el tránsito, es para dificultar el uso del automóvil. Está bien. Bueno, y molestar a los vecinos, de paso, a la Yo, pasada. por supuesto que estoy en contra, y el día 10 de diciembre no va a haber ningún inspector cobrando su impuesto. La ley va a existir, el que lo quiera pagar, que lo pague, pero los inspectores van a estar en los lugares donde realmente tienen que estar combatiendo otro tipo de infracciones más importantes. Inseguridad. Bueno. Salud. Inseguridad. Son dos temas que a mí me Inseguridad. gustaría preguntar. Yo voy a ser el jefe de la seguridad. Yo no necesito esa moda de poner un secretario de seguridad, porque antes de que exista la moda de los secretarios de seguridad no había inseguridad. Yo no digo, es decir, yo no quiero que nadie salga a coimear en mi nombre de representación. No quiero decir que lo hayan hecho antes o que nada. Simplemente digo que yo me voy a asegurar eso. Porque aparte hay otro argumento. Si hay un jefe de policía comunal, ¿para qué dos sueldos que se interpongan? Alcanza con el jefe de la policía comunal y con el control del intendente. Segundo, como nosotros tenemos otra doctrina que no es, promovemos que eso va, es decir, vamos por parte. Tenemos que decir que la política de seguridad es nacional y es provincial. Digamos, la modificación de leyes procesales, por ejemplo, no depende de un municipio, las leyes nacionales. Hoy tenemos el problema que los códigos de ejecución de la nación prohíbe el uso de teléfonos en las cárceles y sin embargo eso no se cumple. Pero en la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación Penal ha flexibilizado eso, permitiendo ese tipo de cosas. Y cuando se hacen de tipo de organizaciones criminales, sobre todo con el narcotráfico, que se manejan telefónicamente de la cárcel, eso, más el tema de la doctrina zafaroniana, donde hay verdaderas empresas criminales de personas que entran y salen de un día. A ver, lo veo yo, lo he visto como abogado. Yo, gracias a Dios, he hecho penal, pero nunca me dediqué a defender empresarios del delito. En esta te zafo, la próxima no. He defendido el caso Pomar, he defendido casos que... Pomar. Digamos, lo hice más por convicción, aparte de amistad de que tenía yo con dos de las personas que defendí, pero así, mi idea del derecho penal es esa. Yo no me dediqué básicamente, por supuesto que he tenido casos de todo tipo, cuando recién uno empieza tiene que agarrar el trabajo que le va llegando, pero con el tiempo
uno va mejorando y va eligiendo. Gustavo, otro tema que hace al campo también, Sí. que es el famoso plan hidráulico de la provincia de Buenos Aires. Y Bragado es un nudo con respecto, o nodo como dicen, con respecto a la centralización de agua que viene del oeste, noroeste y sudoeste. Bueno, acá hay dos formas de ver esto. O lo ves como que es un problema de que los funcionarios no son competentes, entonces hay que hacer gestiones, hay que ir a caminar a La Plata y hacer reuniones y pedir, o partís de una postura ideológica. Si vos partís de este último concepto, es decir, a ver, ¿cuál es la postura ideológica de los dos partidos mayoritarios que estuvieron en el gobierno? ¿Son woke? Bueno, si partís de ahí y ellos no creen en el campo y creen en las retenciones porque eso es lo que se ha aprobado, nunca esperes que vayan a solucionar problemas que estén atinentes al campo, porque precisamente la Agenda 2030, la ley de humedales presentada por una senadora de Juntos por el Cambio, es precisamente sacarle tierras fértiles al sector privado para que la administre el medio ambiente. Los incendios forestales que existen en el mundo son provocados. En su mayoría. Eso que pasaba en la zona del Tigre y demás hace unos años, esos fueron provocados. Es decir, que digan lo que quieran, que la cuenten como quieran, pero esa es la verdad. Entonces, esto depende más de la postura ideológica de los gobernantes que, es decir, todo lo que pasa en la Argentina son políticas diseñadas, no es que que sean ignorantes, que sean incapaces. Están diseñadas para que pase esto. Vos habías hecho un tema de salud, ¿no? Claro, porque hoy habíamos dicho inseguridad, que él lo expone. A mi juicio. Voy a crear el foro de seguridad y que cada localidad lo voy a armar porque fui presidente del foro de seguridad y sé cómo funciona bien o mal y lo voy a intentar que funcione con las instituciones y con las localidades, que no funcionó así cuando yo fui presidente, para que se debatan y se tengan en cuenta los problemas de todo el partido de Bragado. Salud. Salud. Viste que nosotros preocupados estamos por el cierre del Sanatorio Bragado, la disminución regional. En medio de toda esta crisis estamos viendo cierres de centros de salud en ciudades vecinas, en Chivilcoy, Bragado mismo. En Bragado nos está quedando el Hospital Municipal San Luis. Bueno. Y punto, y nada más. Y bueno, pero lo compró FEMEVA al hospital, al sanatorio lo compró FEMEVA, o sea que se supone que si lo compra una entidad es porque lo va a hacer funcionar. Pero espera, ¿cuál es tu mirada entonces? Mi mirada entonces es que hay que despolitizar y que tiene que dejar de ser un comité el hospital. El director del hospital tiene que ser elegido por un registro de concursos y antecedentes de tipo nacional, por un médico que ya no esté en actividad, que no tenga intereses comprometidos, para que pueda conducir esto. Eliminar 4 cargos que creó esta gestión: abogado, contadora, recursos humanos y administrador, y ese dinero llevarlo ahí. Y algo fundamental relacionado con lo que vos decís, que un médico amigo mío me dio el ok, está bien, que es hacer las internaciones domiciliarias en los mismos casos que hace el PAMI. Por ejemplo, una persona que esté en estado terminal con una enfermedad, que sea de Obren o de Irala, puede estar internado en su casa, no ocupando una cama y en mejores condiciones que el hospital. Te diría básicamente eso como para tirar propuestas. Hay por conversar infinidades, es infinito, la conversación con Gustavo es interesantísima. Yo me pregunto en el tema del déficit, la disminución en Bragado, ¿cómo sería? Pero nos vamos quedando... Terminamos con los funcionarios con camionetas de vales de combustible como están rifando ahora. Es un ordenamiento, es una... pero una medida. Nos empezamos o nos vamos a empezar a quedar ya sin tiempo y vamos a ir redondeando. Entonces a mí me gustaría que vos destaques hacia la comunidad, Gustavo, propuestas centrales. ¿Por qué tenemos que votar a vos y no al señor Gatija o no al señor Barenguio? Primero, nuestra lista no es una lista machista como la de los otros dos que tienen 2 hombres. La nuestra tiene mujeres. Y está Daniela Monzón y Vanessa Guerrero, que es la candidata concejalal, pero principalmente estoy rodeado de mujeres. Segundo, nosotros tenemos armada una lista que representa el campo, representa el interior,
porque el segundo y el tercer candidato representan Obrien y Mechita, además de estar representado Las Cuagas y estar representado otros distritos, otros cuarteles. Tercero, a mí no me tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque yo vengo a hacer lo correcto. Podría decirlo así, el motivo de mi vida fue que se cumplan los valores que juré defender. El motivo de mi vida no ha sido ni el dinero ni el poder como otros. Yo no necesito ni dinero ni poder. Yo necesito ver cumplidos los valores de la libertad. Está muy bien. Como principio filosófico es importante, muy importante. Ahora tenemos que, bueno, ya le dimos un detalle, tema salud, tema campo. ¿Estás en contacto así con alguna organización del campo o alguna sociedad? En este momento no. No, está bien. Pero sería interesante poderlo... Yo estoy dispuesto a charlar, me gustaría hablar este tema de la Agenda 2030. Tenemos nosotros en nuestro grupo un veterinario muy reconocido, que no es de Bragado, pero es del partido de Bragado, que coincidimos todos los temas de la Agenda 2030, y que me gustaría dar una charla sobre ese tema al sector agropecuario para informarlo de este tema, ¿no? Gillo, ¿te queda algo más? Sí, no, la parte, a mí me queda de todo. Aparte conectividad, que me resulta importante. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos terminando esta entrevista. Estamos terminándola, esta entrevista, por motivos de tiempo. De tiempo. Entonces, yo muy bien, pero de nuevo, eso de la conectividad es muy importante para el campo también. Teléfono e internet. Y para las escuelas rurales, ojo. A mí me parece que la intención nuestra ha sido en todo momento presentar a un Gustavo Arabia ampliamente conocido, pero en un rol de lo más interesante, en una situación histórica, como yo no recuerdo que haya sucedido nunca. Hay un cambio en marcha de una profundidad y te digo, una dimensión. Déjame decirte algo, es lo que mejor me llevo en esta vida, es ser candidato de Milei. Gracias, Gustavo. Muy bien. Gracias, Gustavo. Y mucha suerte. Gracias y por supuesto mucha suerte y éxito. Estamos bien. Enseguida volvemos, perdón. LEUT, una empresa argentina que desarrolla todos los procesos de producción, partiendo desde la siembra de algodón hasta el producto terminado. 56 locales exclusivos en todo el país, más de 40.000 metros cuadrados de planta. Más de 1.000 empleados le dan vida a la marca. Su estilo urbano expresa la unión entre comodidad, calidad, innovación y diseño, ofreciendo una gran variedad de prendas cómodas y versátiles. El 40% de la producción de tejidos de la colección son sustentables, utilizando materias primas hechas de algodón reciclado. LEUT, desde 1982, una empresa con tradición familiar que enorgullece a los bragadenses. Bosqueto es una empresa bragadense. Colchones, sillones, juegos de living, somiers, mesas y sillas, mantas. Visita nuestro salón de exposición y ventas en Ruta 5, kilómetro 210. Existe en la entrada de Bosqueto un mástil y en él la bandera, porque existe la convicción de que producir es ayudar a la patria. Raúl Mendizábal y compañía, Sociedad Anónima. 86 años acompañando al productor. En la actualidad, la firma realiza remates mensuales en forma presencial y por internet la cuarta semana de cada mes. En Organización del Vito, un equipo de competentes profesionales brindan rápidas soluciones a situaciones complejas relacionadas con seguros. Liderados por Antonio Pochi del Vito y su hija María Soledad, representantes exclusivos de Cooperación Seguros. Desde hace 37 años, la mejor atención personalizada a las 24 horas del día y respuestas inmediatas en el complejo mundo del seguro. Estación de servicio El Acceso, de Potro Bragado, Sociedad Anónima. Los mejores combustibles y lubricantes, gas envasado, leña, hielo y completo kiosco. Más de 60 años de experiencia. Acceso Juan Domingo Perón
y maestros argentinos. Bueno, Gillo, volvimos. Muy agradable la presencia del doctor Gustavo Arabia, abogado, candidato a intendente, precandidato a intendente acá por Bragado. Realmente interesante. Representa una línea que, en mi opinión, desde mi punto de vista, plantea una revolución pacífica en la República Argentina, que es la gente de Milei. ¿Cómo lo viste? Bueno, puede ser que a muchas personas les resulte un poco chocante o desconocido, porque Arabia indudablemente trata los temas desde un punto de vista política nacional y política internacional. Cuando él habla del 2030, es un tema que es como el consenso de Washington. Muchos hablan, pero no saben. Se ve que Arabia se ha preocupado y trata de mostrar cuál es la intención de lo que es el establishment internacional, no el nacional como tenemos acá, que son 8 o 10 o 20 empresas. Lo que pasa es que eso se presta para teorías conspirativas, y esas teorías conspirativas son difícilmente demostrables. Entonces ahí es donde se genera un problema conceptual. Pero él habla de resultados. Por eso te dice, sí, claro, la baja del consumo de carne es con la intención de que Argentina no se distingue en el mercado internacional. Argentina no se distingue por los horrores y errores que venimos cometiendo desde hace décadas. ¿Pero vos crees que todos los errores son por casualidad? Yo creo que muchas veces sí. No, pero yo creo que sí. Yo creo que los errores no necesariamente obedecen a planes preestablecidos. Las ideas equivocadas terminan produciendo desastres de cualquier tipo. Pero alguien responde a lo largo del tiempo. Siempre sí, alguien responde. Sí hay responsables, eso sí. No, hay veces que por simpatía se toman determinadas medidas que no se analizan en profundidad y afectan a distintas áreas de lo que es la producción nacional. Sí, que es así, sí, que es un poco así. Yo no creo que a nadie le guste que Argentina tenga 40% de pobreza. Pero es la consecuencia de las políticas inadecuadas durante tanto tiempo. Pero yo lo que no creo es que esas políticas hayan sido por casualidad y por maldad. Tienen que tener alguna estructura supernacional o supranacional y que se vayan aplicando. Y algunos van a ser beneficiosos. Vayamos a un ejemplo. Claro. ¿Todos los empresarios argentinos la pasan mal? Pregunta. Creo que no. El empresario argentino. Lo de los cuadernos. Los hay de todo tipo. Los cuadernos de Centeno no la pasaron mal. Pero eso es corrupción, lisa y llana corrupción. ¿Y el sector agropecuario cómo lo pasa acá en Argentina? Muchas veces que el sector agropecuario, yo tengo amigos que les digo, señores, pero ustedes, a productores se los digo, ¿no? Ustedes pagan en 30 y pico % en concepto de retenciones más diferencial de tipo de cambio, y algunos de ellos me dicen, a mí no me va mal, porque yo recurro a un crédito y pago y me las arreglo. Es decir, y no puedo olvidarme del expresidente del Banco Central, Pese, en un momento donde se le decía, o presidente actual, no lo recuerdo, en donde se le decía, señor, pero usted, y se le invocaba con respecto a todos estos temas, y él decía, a mí nadie se ha quejado. Es decir, desde el sector agropecuario falta dinamismo y presencia en la política para cambiar un poquito la realidad del campo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Sacamos la sequía del año y el anteaño pasado. ¿Cuánto hace que el área de producción de soja no crece en la Argentina? No en pesos como se toma o en dólares, en volumen de producción. Superficie. ¿Cuánto hace? Pero por supuesto, yo no tengo duda de eso, pero digo que esa consecuencia de políticas como las que nosotros tenemos, bueno, generan esta consecuencia. Bueno, pero yo no necesariamente hay una conspiración
o por lo menos es difícilmente demostrable. Eso solo, punto mío es ese, es difícilmente demostrable. Hola, entonces, bueno, si es difícilmente demostrable, pero bueno, muy bien. No vamos a hablar de esto porque no. De todos modos, me gustó mucho la defensa que hace de los derechos del individuo. Eso me encantó, me gustó mucho, está en la base del pensamiento. Bueno, vos sabés que me llegó de un amigo mío que me mandó de un portal de acá de Bragado una información de que Alfonsín, actual embajador del gobierno en España, digamos Raúl Alfonsín hijo, Ricardito, está convocando a su gente a votar por Massa. Y eso salió en información local de acá de Bragado. ¿Lo viste? Lo vi y no me extraña. ¿Qué te pareció? No me extraña, está bien. Es Ricardito decir, Alfonsín, un tipo... Grupo Raíces creo que se llama, trabajando para, en vez de que el radicalismo vote conjuntamente o esté dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, realmente no lo pude comprender. Convocó a gente local, incluida Salinas Burlati. Me llamó la atención. A mí no. ¿Qué es eso? ¿Qué es a mí eso? no. Qué extravío es el radicalismo. No. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabe por qué no me llamó la atención? Porque este nunca ha agarrado 15, 16 mil dólares por mes. Y ahora está loco de embajador en España, pero no por lo que puede llegar a ser desde el punto comercial o cultural, sino por lo que puede llegar a ser desde el punto de vista económico. Y si te extraña, fíjate en Moró, en la hija de Moró y en unos cuantos... Claro, Storani creo también, ¿no? Storani está en lo que llaman borderline, que se cae para un lado, que se cae para el otro. Bueno, de cualquier modo, nosotros estamos terminando, Gillo, este programa. Sí. Hemos tenido la visita de Gustavo Arabia. Ojalá hayamos podido presentar un perfil más humano, de modo que la gente conozca al candidato y que tenga más elementos de juicio a la hora de votar. Insistimos, estamos en un momento muy especial, hay que interiorizarse, se acercan las elecciones, estas van a ser extraordinariamente importantes. Bueno, Chicho, eso pienso. ¿Nos vemos en 15 días? Nos vemos en 15 días, sí señor. Nos vemos en 15 días. Con gusto y fino charla placer. De amigos. Charla de amigos. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Fabián.